que acaba de llegar del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Nación, firmado por su secretario ejecutivo, Agustín Litolfino, que dice así: atento a la importancia del tema respecto de la realización efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, celebro el desarrollo de estas jornadas y espero sean un espacio productivo para la capacitación y sensibilización de todos los actores institucionales involucrados. Augurando el mayor de los éxitos, saludo a todos los organizadores y participantes con mi más alta consideración. Está firmada la nota, dirigida al secretario de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro por el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Nación, Agustín Litolfino. Vamos a pasar ahora al segundo panel. Este segundo panel, denominado Abordajes Interdisciplinarios, va a estar moderado por la doctora Natalia de Rosa. Muchas gracias, buenos días a todos. Están siguiendo el tema de los chicos, así que hemos hablado con los expositores para intentar respetarlo. Voy a hacer lo más breve posible. En primer lugar, vamos a escuchar a la doctora Susana González. Acercate el micrófono, no se escucha. ¿No se escucha? Ahora, a ver. En primer lugar, vamos a escuchar a la doctora Susana González. La doctora Susana González es docente, coordinadora académica de la Universidad Nacional de San Martín en la cátedra libre e interdisciplinaria sobre adecuada atención de personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas. Es directora ejecutiva de la Asociación Civil del Sur, miembro del equipo técnico de INALU. Bueno, doctora Susana González. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación. La voy a personificar en dos personas que para mí representan el trabajo conjunto y articulado de dos organismos del Estado que deben, digamos, además de ser necesario hacerlo, imprescindible, que son la doctora Rita Custel y el señor Daniel Padilla. Nuestra Escuela de Capacitación Judicial, en la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría General de la provincia están demostrando que en esta articulación, incluso hasta inédita podría decirlo, lo que se puede hacer en forma conjunta con una voluntad política y hacer las cosas como corresponde. El seminario, las jornadas que están planteadas me parecieron muy interesantes aún desde el punto de vista del título que lleva la misma, porque si hablamos de sistema penal juvenil y lo asociamos con los derechos humanos, con la perspectiva de derechos humanos, digamos, no habría, no solamente desde el punto de vista institucional, de que participen dos áreas de distintos poderes del Estado, que es interesante, sino que además no se puede trabajar en el sistema penal juvenil si no es desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces me parece algo fundamental, medular en esta cuestión que ustedes mismos están planteando. Además agradezco a la asistencia del público, que entiendo que hay mucha gente de los equipos técnicos, ¿así? Es así, bueno, afortunadamente mucha gente que digamos, desarrolla distintas disciplinas y con las cuales vamos a estar trabajando, quienes quieran hacerlo voluntariamente, en un taller que será después del break. Perfecto. Bueno, yo en el año 2003 iniciamos un trabajo, el equipo técnico de la Asociación Enraizur, que actualmente sigo presidiendo, desarrollamos un programa para adolescentes en conflicto con la ley penal. Este programa fue elaborado en forma conjunta con el equipo técnico de la asociación y un equipo técnico del juzgado en ese entonces llamado de menores. Afortunadamente esta terminología, a raíz de la implementación del Fuero Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, fue desterrada. No hablamos de juzgado de menores, sino de juzgado de garantías y de responsabilidad penal juvenil. Los primeros recursos, que siempre fueron escasos, vinieron del Ministerio de Seguridad cuando en ese entonces estaba el doctor Cafiero, y posteriormente del área del organismo de aplicación, que es la Secretaría de Niñez. El trabajo en esta asociación civil solo se vio interrumpida durante 5 años cuando me convocaron a crear y dirigir el Centro de Referencia de Medidas Socioeducativas de la Secretaría de Niñez de la provincia de Buenos Aires. O sea, durante 5 años estuve en la gestión pública. Una vez terminada mi gestión, que fue creada de la nada, es más, con el aporte de la ONG para poder desarrollar esta tarea, vuelvo a la ONG
y a raíz de este trabajo que fue premiado en el año 2009 por Naciones Unidas como mejor práctica para adolescentes para América Latina y el Caribe, en México, integro desde hace un año el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, como parte del equipo técnico. Así que vengo a hacer mi humilde aporte y con la idea de seguir colaborando cuando ustedes lo requieran. Siempre contamos con el aval y el aporte, digamos, de la Universidad Nacional de San Martín, con quien todos los años organizamos seminarios de difusión e instalación del tema, porque en algún momento, estamos hablando del 2003, no contábamos con el cuadro normativo, marco normativo, y era importante empezar a plantar el tema en la sociedad para empezar a discutir determinadas cuestiones invisibilizadas desde algún punto de vista, pero mal visibilizadas desde los medios de comunicación. Así que siempre seguimos contando con la universidad en estas cuestiones. Cuando la doctora, usted me plantea el tema de participar, el señor Badía también, de participar de estos encuentros, cuál sería el tema que me gustaría desarrollar, y que es realmente el que siempre trato en el que tengo realmente experiencia, es en medidas socioeducativas. Y al ir preparando el material para traer, que todo el fruto, lo que voy a contar es todo el fruto del trabajo, de una experiencia de contacto diario con adolescentes, digamos, ¿no? La teoría subyace en lo que estoy diciendo, pero básicamente una práctica interdisciplinaria lo que voy a plantear, ¿sí? Donde el marco jurídico es solo el marco, el encuadre jurídico, pero el contenido lo dan las diferentes disciplinas que componen un verdadero sistema penal juvenil. Decía esto cuando empezaba a preparar el material para traer, vuelvo a las reglas de Tokio, año 90, un año después de la convención. Son reglas de Naciones Unidas para medidas no privativas de libertad, y me encuentro con hechos que siguen sorprendiéndome favorablemente. Les voy a leer algunos párrafos rápidamente para entrar directamente en el tema. Dice las reglas de Tokio. Las reglas de Tokio fueron elaboradas por un instituto asiático similar al ILANUR, que es para Latinoamérica. O sea que en cada continente hay un instituto de Naciones Unidas. En este caso fue elaborado por el asiático. Dice así: las reglas tienen por objeto fomentar una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal juvenil. Curioso, ¿no? Porque no está hablando de resocialización, sino que está hablando de cómo la comunidad, a través de sus organizaciones comunitarias, podría yo decir en este caso en REISUR, recuerdo la doctora Martínez hablaba de una ONG en la que participó y dirigió Encuentro, lo comentaba ayer a la mañana, cómo la comunidad, a través de sus organizaciones, participa en el sistema penal juvenil. Esto es imprescindible y fundamental, y diría yo medular. Otro tema importante que me parece que destacan estas reglas es que se considera la posibilidad de ocuparse de los delincuentes en la comunidad, evitando recurrir a procesos formales o juicios ante tribunales, de conformidad con normas jurídicas. O sea, tratando de evitar la judicialización. La utilización de medidas no privativas de libertad será parte de un movimiento en pro de la despenalización y destipificación de delitos. Y además recomienda utilizarlas permanentemente en toda la etapa del proceso. Esa sería quizás una diferencia con lo que plantea el Foro Penal Juvenil dentro de la provincia de Buenos Aires. Las obligaciones serán prácticas y precisas, tan pocas como sea posible, y tendrán por objeto reducir las posibilidades de reincidencia en el comportamiento delictivo. Bien, dicho esto, me sorprendió porque estamos como volviendo a la fuente y veo que por ahí vamos. Todo, digamos, la aplicación de una medida socioeducativa, y para no ser reiterativa con respecto a mis anteriores expositores, presupone la existencia de un sistema penal juvenil diferenciado, por supuesto, de cualquier otro sistema que tenga que ver con la atención de adolescentes, ¿no? O sea, tiene que haber una separación, tiene que haber una conceptualización de lo que son actos típicos, antijurídicos y culpables, diferenciados de lo que son los hechos antisociales, para poder empezar a hablar de este tema. El joven tiene que participar en el proceso, y el tema central de esta cuestión del sistema de responsabilidad es justamente la responsabilidad, entendida como un momento, digamos, como el poder hacerse cargo y responder
desde el punto de vista subjetivo, después vamos a volver sobre esto quizás en el taller, responde desde el punto de vista subjetivo por las consecuencias dañosas de los actos que uno implementa, que uno desarrolla. Alguien mencionó anteriormente el fallo Maldonado. El fallo Maldonado es muy claro en este sentido, por cuanto antes de la implementación del fuero, del sistema penal juvenil, digamos, el joven participaba de lo peor de dos mundos. No tenía ni las garantías del debido proceso de adulto, ni siquiera tampoco se comprendía lo que es una persona en un estadio de desarrollo y la promoción de sus potencialidades. Lo que viene a traer un sistema penal juvenil acorde a la convención es justamente eso, el poder traer lo mejor de esos dos mundos. Bueno, decía yo que la responsabilidad es un componente central de un derecho a plena ciudadanía. No se puede hablar de construcción de ciudadanía si estamos desresponsabilizando al joven. Pero no solamente al joven. El joven, en este caso, tendría y lo tiene, una responsabilidad penal por los hechos que ha cometido. Pero también lo tiene la sociedad, y también lo tiene la familia, y también lo tienen los demás actores del sistema penal juvenil. Hablar de responsabilidad del joven sin hablar de la responsabilidad de los otros actores sería una canallada. Directamente una canallada, ¿sí? Porque entonces estaríamos buscando un chivo emisario en el joven para poder hacerlo objeto de todas nuestras malas prácticas en la sociedad. Es por eso que también, eso me gustaría discutirlo en el taller, los términos resocialización o reintegración a veces tienen cierta dificultad en la explicación, por cuanto el joven, de una manera o de otra, y aunque no nos guste, está inserto en la sociedad. El tema es que está inserto de una manera dañosa para él y para los demás. Entonces, o directamente no tiene armado su lazo social como corresponde. Pero en verdad, lo que estamos hablando es que muchas veces este joven pasa a ser funcional a la existencia de otras cuestiones mediáticas, policiales, políticas, en los cuales termina siendo el hilo porque no se corta lo más delgado. Desde el punto de vista procesal, y voy a ser muy breve, violada la norma legal, es posible imponer una medida socioeducativa cuando se tiene la plena convicción, por pruebas legítimas sobre la existencia del hecho y la participación del joven en el mismo. Ese es el momento del proceso en el cual se puede implementar una medida socioeducativa. Hay cierta diferencia con lo que plantean las reglas de Tokio, y las reglas de Tokio dicen que en cualquier momento del proceso. ¿Listo? Para ello se analiza la comprobación del acto delictivo, la participación del joven, la naturaleza de los hechos, el grado de responsabilidad del mismo, la idoneidad de la medida, si la medida es idónea o no es idónea. ¿Sí? Fíjese que las reglas dicen tienen que ser pocas y claras y precisas. Y esto es, aunque fuera obvio, digamos, decirlo o repetirlo, muchas veces se le imponen medidas de una persona que se levanta a la 1 de la tarde y después de la 1 de la tarde, en lugar de almorzar, se va a la esquina, digamos, a tomar cerveza con sus amigos y ver qué hace, también sé lo que estoy por ahí, que lo que pasa, de repente se ve obligado a tanta cantidad de medidas que es de imposible cumplimiento. Entonces, creo que eso tiene que ver con no entender de qué se trata. No se trata de justificar la acción del joven, se trata de comprender el estado de desarrollo en el que está y lo que le está pasando, su línea de vida. Su línea de vida, cuando él la marca en una línea horizontal, en una recta, marca solo hechos desafortunados. Marca la muerte de los padres, la separación, él cayó en la droga, dejó la escuela, el hermano cayó preso, no hay ningún hecho agradable y placentero en su vida. Él solo marca los hechos desafortunados de su vida. Por lo tanto, el hecho de implementar una medida tiene que tener en cuenta estas características del joven. Si no, caeremos en lo que, y lo digo como abogada, caeremos muchas veces en una especie de lenguaje ficcional, en el cual al joven se le impone determinadas medidas y si no las cumple, ¿qué pasa? Me acuerdo una vez un operador del Poder Judicial me dijo, ¿viste lo que pasó con fulano? ¿Qué pasó? Y me recayó otra vez. Y yo le dije lo que tenía que hacer. Yo le dije lo que tenía que hacer, ¿sí? Decía, varios discursos en esta cuestión, ¿sí? O sea, primero, estamos hablando de un proceso.
un proceso penal, un proceso del joven en estado de desarrollo, en un proceso de subjetivación del joven, digamos. Nada se puede hacer del día a la mañana, nada aparece de repente, nada aparece de repente. Entonces, y por otro lado, la idea ingenua, inocente de un operador del Poder Judicial que dice, pero si yo le dije lo que tenía que hacer, ¿cómo no lo hizo? A ver, si lo hubiera podido hacer, quizás no estaría dentro del sistema. ¿Sí? Entonces, empecemos a entender de qué se trata, de qué condiciones de ser un adolescente, y sobre todo un adolescente en situación de conflicto con la ley penal, para poder encontrar la medida más apropiada, más idónea para estas cuestiones. Las medidas, siempre, una medida socioeducativa, y de esto me voy a regir por lo que dice Gómez da Costa, que les recomiendo la lectura, así como las reglas de Tokio. Él dice que toda medida que se implemente tiene que tener una doble dimensión. Tiene que haber una reacción punitiva, tiene que haber un reproche penal de la sociedad, evidentemente hay un conflicto generado y es necesario que el joven se haga cargo, responda, eso es la responsabilidad, responda por el hecho de daño a su grupo, pero también tiene que tener en cuenta y debe la contribución al desarrollo como persona. O sea, si estas dos dimensiones no están presentes en una medida, en realidad no es una medida socioeducativa. No estamos dentro de una medida en el ámbito del sistema penal juvenil. ¿Sí? Porque si ponemos el foco en la reacción punitiva, estaremos haciendo simplemente una sanción retributiva. Fíjense que estoy erradicando el término castigo de mi exposición. Hablamos de sanción, no de castigo. ¿Sí? El castigo apunta al sufrimiento, al padecimiento físico. Estamos hablando de sanción, que es otra cuestión distinta, es la consecuencia de un accionar, la sanción. Entonces digo, si ponemos el foco en lo punitivo, nos quedaremos dentro estrictamente de un sistema penal. Pero si ponemos el foco además, y ojo porque esto quizás lo podamos trabajar después con los equipos técnicos, si ponemos solamente el foco en la dimensión pedagógica, que sería el desarrollo de sus potencialidades, a veces caeríamos en un mal entendido asistencialismo y nos estamos olvidando de la parte penal. Entonces, esas dos dimensiones tienen que estar permanentemente articuladas en todo nuestro proceder, en toda nuestra intervención. Es legítimo intervenir, además, es necesario intervenir. El Estado muchas veces no intervino, pero muchas veces intervino de más, porque hay institucionalizaciones de jóvenes que han pasado por una serie de instituciones y han salido como estábamos al principio. Decía una compañera aborigen que más que darme una mano, a veces necesito que me saquen la mano de encima. ¿Sí? Y eso lo dice una compañera aborigen. A veces, muchas veces las intervenciones fallidas, por no comprender la persona que está adelante, digamos, lleva a estas consecuencias. Erradicamos el término peligrosidad, así como de castigo, dentro de lo que es un sistema penal juvenil. Hablamos de vulnerabilidad, ¿sí? De personas vulnerables, de aquellas que han sido deprivadas o falladas o frágiles en cuanto a por haber sido desatendidos sus necesidades más básicas. Y la necesidad más básica no es solamente la comida, el alimento, la casa, es la seguridad afectiva, ¿sí? La protección, el límite como cuidado, muchas veces ausente el límite, ¿sí? Todo esto tiene que estar presente. Entonces, cuando un joven en conflicto con la ley penal ingresa al sistema penal, en verdad lo que nos está planteando, más allá de haber violado una norma legal, es la evidencia, la resultante, la puesta en marcha o la puesta en evidencia de un conflicto social. Así lo tenemos que ver. Bueno, voy a señalar simplemente como puntos para trabajar después algunas cuestiones que me parecen importantes. Una es el momento de la delegación del juez o del organismo de aplicación en instituciones que vayan a implementar, a diseñar la medida socioeducativa. Ese momento de derivación en la provincia de Buenos Aires se hace vía Poder Judicial a los centros de referencia de la Secretaría, y la Secretaría a su vez deriva en los municipios o en las ONGs o en los propios dispositivos estatales. Ese momento es fundante, es importantísimo. El joven tiene que saber para qué derivado hacer una medida socioeducativa. Muchas veces llega con un oficio judicial de la institución y dicen, a mí me mandó el juez. ¿Para qué? Bueno, me dijeron que venga acá porque tengo que venir a firmar. Yo le decía a Rita, en uno de los mails con los que nos intercambiamos opinión, que me preocupaba el hecho de a veces de querer asimilar
un sistema penal juvenil, un patronato deliberado, ¿no? Todo esto de ir a firmar para justificar que, bueno, está todo bien, digamos. Voy, firmo y me retiro, ¿sí? Eso no es un momento de delegación de facultades, ¿sí? Bueno, entonces, ¿la cierro? Bueno, es importante dejar un registro, es importante un registro en el psiquismo de la persona para que se trabaje la subjetividad de la persona. Es importante el encuadre. Cuando el joven es derivado porque hay una medida socioeducativa que tiene que desarrollar e implementar. No es cualquier cosa, es un encuadre jurídico. Es importante el equipo técnico. El equipo técnico es fundamental en estas cuestiones, ¿sí? Porque el equipo técnico tiene que tener un compromiso, una vocación de servicio importante, pero además tiene que saber que el verdadero protagonista de la intervención es el joven y no el profesional que está interviniendo. Es el joven. Y además tiene que saber decodificar el discurso que trae el joven para intentar convencernos a nosotros de que está todo bien. Porque él dice, me vengo a rescatar, quiero rescatar. Porque él nos dice lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, empezar a descodificar, a desentrañar en verdad lo que trae el joven. Es importante que se puedan revelar obstáculos para eso. Por último, importantísimo trabajar con los adultos significativos. No digo solamente familias, sino pueden ser adultos que tengan alguna significancia en su vida, porque las funciones parentales están bastante, son bastante claudicantes, ¿sí? No ha habido, los padres o quienes están a cargo del joven han intentado encubrirlo, responsabilizarse. Entonces es importante que, contribuya al fortalecimiento de sus adultos, para que cuando el joven, una vez cumplida la medida, vuelva a ese ámbito familiar o vecinal o comunitario, pueda ser nuevamente insertado en el medio familiar. Quiero dejar una frase para terminar. Que nada pasó de repente, lo comunitario es originario de la especie humana. Bueno, por eso volvemos a las ideas, a los objetivos que plantean las reglas de Tokio, que hay que cambiar peligroso por vulnerable y que es importante recuperar la capacidad de memoria popular. O sea, es importante historizar la historia del joven para que vea que no solamente en esa línea de vida hay hechos desgraciados, sino que hay una historia, hasta digamos, de sectores sufrientes dentro de nuestra sociedad que puede ser revertida, ¿sí? Que puede ser revertida. Así que la frase de Sartre para terminar es más importante que lo que han hecho conmigo es lo que yo hago con lo que han hecho conmigo. O sea, apelar siempre a la subjetividad, a la remoción de obstáculos para que el joven pueda encontrar sus verdaderas potencialidades para desarrollar en lo personal, en lo familiar y en lo social. Nada.